El Imperio desmembrado. Octubre de 1918. Después de varios intentos infructuosos del emperador austrohúngaro Carlos I por abrir canales de negociación con las potencias enemigas, la situación era ya desesperada. Con un ejército exhausto, ciudades hundidas en la escasez y un imperio al borde del colapso, el emperador jugó su última carta. El 14 de octubre autorizó formalmente a su ministro de Relaciones Exteriores, Stefan Burian, a solicitar un armisticio al secretario de Estado norteamericano Robert Lansing. Su apelación directa a los famosos 14 puntos del presidente Woodrow Wilson tenía como propósito urgente frenar la guerra y preservar, aunque fuera parcialmente, a la antigua monarquía danubiana bajo un nuevo marco de paz negociada. En paralelo, Carlos publicó el Manifiesto de los Pueblos, una propuesta para transformar el imperio en una federación donde las principales nacionalidades gestionarían sus propios asuntos de forma autónoma. La idea no era del todo nueva. En 1906 ya circulaba el proyecto de los Estados Unidos de la Gran Austria, una reorganización federal concebida para apaciguar los crecientes sentimientos nacionalistas dentro del imperio. Pero lo que en otro tiempo pudo haber sido un proyecto de reforma, esta vez fue leído como una señal inequívoca de debilidad. En lugar de unir al imperio, el manifiesto aceleró su desintegración. Los nacionalistas checos, eslovacos y húngaros aprovecharon esta señal para reclamar abiertamente la independencia de sus países, mientras las potencias aliadas, especialmente Francia y Gran Bretaña, alentaban activamente la fragmentación para redibujar a su antojo el mapa de Europa. La respuesta definitiva llegó el 20 de octubre desde Washington. Wilson sentenció que la continuidad de la monarquía austrohúngara no sería aceptada bajo ningún concepto. Sin margen de maniobra y consciente de que el tiempo se había agotado, Carlos I optó por dar un paso atrás. Aunque no abdicó formalmente, declaró que no se interpondría ante la voluntad de los pueblos que había jurado proteger. Este vacío de poder fue inmediatamente aprovechado por los líderes socialdemócratas, quienes proclamaron la creación de la República de Austria Alemana, la Deutsche Österreich, y solicitaron de inmediato su incorporación al Reich alemán para conformar un único Estado-nación. Sin embargo, las potencias vencedoras frustraron rápidamente esta ambición. Aunque el Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, establecía las condiciones de paz con Alemania, sería el Tratado de Saint-Germain, en septiembre de ese mismo año, el que sellaría el destino de Austria. Obligada a existir como un Estado independiente, reducida a una nación pequeña, frágil y territorialmente mutilada. El antiguo territorio imperial fue despedazado sin contemplaciones. Los alemanes de los Sudetes pasaron a formar parte de la recién creada Checoslovaquia. El Tirol del Sur quedó bajo soberanía italiana. Y hasta el nombre mismo de Deutsche Österreich fue prohibido, siendo reemplazado simplemente por República de Austria, Republik Österreich. Surgía así un estado debilitado, sin aliados, forzado a pagar cuantiosas reparaciones de guerra y limitado a mantener un ejército reducido a apenas 30.000 soldados. En este contexto tan adverso, y bajo la asesoría jurídica del prestigioso Hans Kelsen, en 1920 se promulgó una nueva constitución fruto de difíciles negociaciones entre los dos partidos mayoritarios del país, el Partido Social Cristiano y el Partido Socialdemócrata. Aunque los socialdemócratas habían tenido un rol fundamental durante la transición hacia la República, el poder quedó firmemente en manos del Partido Social Cristiano, que mantendría la hegemonía política durante toda la existencia de la Primera República Austríaca. Este partido representaba al mundo rural, al clero católico y a los grandes propietarios de tierras. Su ideario político estaba sustentado en el conservadurismo, el pensamiento social católico y en una profunda desconfianza hacia el liberalismo y el socialismo. Junto a ellos, como socio menor en las coaliciones de gobierno, se encontraba el Partido Popular de la Gran Alemania, que canalizaba los sentimientos pangermanistas, liberales y anticlericales de las clases medias urbanas. Del otro lado del espectro político se ubicaba el Partido Socialdemócrata. Principal fuerza opositora y con una fuerte base social en las ciudades, especialmente en Viena, este partido agrupaba a obreros industriales,
empleados públicos y a sectores progresistas de la pequeña burguesía. En sus filas convivían dos grandes corrientes. Por un lado, los austromarxistas, liderados por Otto Bauer, quienes veían la República como un paso intermedio hacia una futura transformación revolucionaria, y por otro, los reformistas moderados, representados por Karl Renner, partidarios de la construcción de un estado de bienestar dentro del marco democrático liberal. Durante los primeros años de la posguerra, la República Austríaca mantuvo una convivencia política tensa, pero funcional. En el gobierno, una coalición derechista, en la oposición, los socialistas. Pero esta frágil estabilidad pronto se vería arrastrada por las tensiones sociales y políticas que comenzaron a agrietar los cimientos de la joven república en el marco de una Europa cada vez más convulsionada. La República de Austria. La paz de 1919 no trajo la estabilidad esperada. Europa Central seguía siendo un hervidero de tensiones y alrededor de la pequeña República Austríaca el orden de Versalles se desmoronaba. En la vecina Baviera, apenas a unos kilómetros de la frontera, se proclamó una efímera república soviética aplastada por las milicias nacionalistas conocidas como Freikorps. Entre los soldados bávaros de aquellos días turbulentos figuraba un joven austríaco llamado Adolf Hitler, cuya trayectoria ya hemos explorado en detalle en otro documental. Más al este, Hungría vivió también una efímera revolución bolchevique liderada por Béla Kun. Al mismo tiempo, Polonia era invadida por tropas bajo el mando de Lenin y Trotsky, lo que confirmaba que la revolución mundial parecía estar en marcha. Fue en este ambiente de incertidumbre y temor que muchos veteranos de guerra austríacos encontraron sentido y propósito en la Heimwehr, una red de milicias surgida hacia finales de la Gran Guerra. Inicialmente creadas para proteger a los pueblos del pillaje de soldados desertores y el caos en la frontera, pronto se convirtieron en una poderosa fuerza paramilitar vinculada al conservadurismo rural católico. La Heimwehr reunía exoficiales imperiales, campesinos armados, pequeños propietarios y activistas reaccionarios. Aunque su organización era difusa y dominada por caudillos regionales, como Richard Steidle en Tirol o Walter Frimer en Estiria, con los años fue articulándose como un movimiento nacional, ganando el apoyo del ejército, de sectores de la iglesia y hacia finales de la década de la Italia fascista. La radicalización no se limitó al ámbito paramilitar. En paralelo, la derecha austríaca comenzó a girar hacia el autoritarismo mediante una aguda crítica al sistema parlamentario. Desde la Universidad de Viena, el filósofo Ottmar Spahn articuló una crítica sistemática tanto al liberalismo individualista como al materialismo marxista. Su propuesta, conocida como universalismo, planteaba un modelo de Estado autoritario y corporativo concebido como un organismo unitario y jerárquico. En esta visión, la sociedad debía estructurarse en estamentos funcionales, como gremios, asociaciones profesionales y comunidades religiosas, con el individuo subordinado no solo al conjunto social, sino también a un orden natural y espiritual superior. Su obra, Der wahre Staat, El Estado Verdadero, publicada en 1921, se convirtió en una referencia fundamental para el pensamiento reaccionario europeo. Entre sus alumnos universitarios estuvo el joven Friedrich Hayek, quien sería expulsado de su seminario. En el terreno político, la figura más representativa de esta corriente reaccionaria fue Ignaz Seipel, sacerdote católico y líder del gobernante Partido Social Cristiano. Canciller en 2 ocasiones, Seipel desarrolló su propia doctrina sobre la llamada verdadera democracia, cuestionando abiertamente la política partidista y defendiendo un modelo autoritario guiado por la Iglesia y los partidos de derecha. La izquierda austríaca no permaneció impasible ante esta ofensiva reaccionaria. En 1923, el Partido Socialdemócrata fundó el Republikanischer Schutzbund, una milicia obrera organizada a partir de una estructura militar clandestina que había sido creada durante la Gran Guerra bajo la dirección de Julius Deutsch. El clima de polarización se agudizó en noviembre de 1926,
cuando el Partido Socialdemócrata aprobó en su Congreso el llamado Programa de Linz. En ese documento, la dirigencia reafirmaba su compromiso con la vía democrática, pero advertía que si una contrarrevolución burguesa destruía el régimen democrático, la clase trabajadora tenía el derecho y el deber de instaurar una dictadura del proletariado mediante una guerra civil. Esta formulación de autodefensa revolucionaria alarmó profundamente a la derecha y fortaleció aún más la posición de la Heimwehr. El choque frontal entre ambas facciones no tardó en llegar. En enero de 1927, en la localidad de Schattendorf, miembros armados de la Heimwehr dispararon contra una manifestación socialista, matando a un inválido de guerra y a un niño. Cuando en julio los acusados fueron absueltos por el tribunal, Viena estalló en protestas masivas. El 15 de julio, una multitudinaria manifestación derivó en el incendio del Palacio de Justicia y en enfrentamientos con la policía, que dejaron 89 muertos y cientos de heridos. Desde entonces, Austria dejó de ser una democracia frágil para convertirse en una nación profundamente polarizada con la amenaza latente de un enfrentamiento armado. Las elecciones nacionales de 1930 confirmaron esta fractura, aunque el Partido Socialdemócrata se convirtió en la primera fuerza parlamentaria, fue incapaz de formar gobierno ante el bloqueo del resto de las fuerzas políticas. El Partido Social Cristiano logró retener el poder mediante una alianza con la Großdeutsche Volkspartei y el Landbund, pero esta coalición se debilitaba cada vez más frente al avance de los grupos extremistas. La Heimwehr, a través de su plataforma electoral Heimatblock y el partido nazi austríaco, sumaron juntos alrededor del 9% del electorado. Aunque minoritarios, ambos movimientos emergían como actores cada vez más disruptivos del orden parlamentario. La tensión se agudizó aún más en 1931. Walter Frimer, líder de la Heimwehr en Estiria, intentó emular la marcha sobre Roma de Mussolini con su propia marcha sobre Viena. El intento fracasó por falta de respaldo militar, pero dejó en claro la vocación golpista del movimiento. A este clima de inestabilidad también se sumó la crisis económica global provocada por la Gran Depresión, que golpeó con particular dureza a una economía austríaca ya frágil. El punto de inflexión llegó en mayo de 1931 con la quiebra del Kreditanstalt, el banco más importante del país, lo que desencadenó una crisis financiera de magnitudes históricas. Paralelamente, fracasaba el proyecto de unión aduanera con Alemania, una iniciativa que buscaba integrar económicamente a ambas repúblicas germanoparlantes. El plan fue bloqueado por la firme oposición diplomática de Francia y terminó de naufragar con el colapso bancario. En este contexto de descomposición institucional y polarización creciente, el 20 de mayo de 1932 asumió como canciller Engelbert Dollfuss del Partido Social Cristiano. Su gobierno se sostenía sobre una coalición frágil con el Landbund y el Heimatblock, brazo político de la Heimwehr. Dollfuss prometía restaurar el orden, estabilizar la economía y defender la soberanía austríaca frente a amenazas internas y externas, pero la magnitud de los desafíos, sumada a la debilidad estructural de su mandato, lo conduciría por un camino cada vez más autoritario. Hacia la guerra civil. El 4 de marzo de 1933, en medio de una acalorada votación en el Parlamento austríaco sobre el salario de los trabajadores ferroviarios, ocurrió un hecho aparentemente menor que tendría consecuencias impensadas. Karl Renner, histórico líder socialdemócrata y presidente del Consejo Nacional, presentó su renuncia. Poco después, también dimitieron el segundo y el tercer presidente de la Cámara, dejando al Parlamento sin conducción y técnicamente inoperante. Este vacío institucional fue aprovechado con astucia por el canciller Engelbert Dollfuss, quien declaró que el Parlamento se había autoeliminado y comenzó a gobernar por decreto amparándose en una ley de emergencia de 1917. A partir de ese entonces impidió todo intento posterior de restablecer la actividad parlamentaria.
La oposición socialista intentó resistir por vías legales y mediante protestas pacíficas, pero Dollfuss fue cerrando todos los caminos. Prohibió las huelgas, reprimió las manifestaciones y censuró la prensa crítica. En pocos meses, el gobierno disolvió tanto al Partido Comunista como al Partido Nazi Austríaco, y también ilegalizó al Republikanischer Schutzbund, la milicia obrera vinculada al Partido Socialdemócrata. En mayo de 1933, Dollfuss fundó el Frente Patriótico, una organización destinada a integrar en un frente común a las corrientes conservadoras, nacionalistas y católicas bajo una retórica de unidad nacional que, en la práctica, fue coactiva y artificiosa. Durante el resto del año, el gobierno implementó una serie de medidas de pequeña escala que erosionaron progresivamente la influencia y el número de militantes del Partido Socialdemócrata. Por ejemplo, el 8 de octubre se obligó a todos los trabajadores ferroviarios a afiliarse al Frente Patriótico, y al día siguiente se prohibió la distribución del Arbeiter-Zeitung, periódico oficial del partido. A comienzos de 1934, la ofensiva se volvió más agresiva. El ministro de Seguridad, Emil Frey, jefe de la Heimwehr vienesa, ordenó una serie de allanamientos para desmantelar la prohibida milicia socialista. Cientos de dirigentes de la Schutzbund fueron arrestados y se incautaron importantes arsenales. El 11 de febrero, Richard Bernashek, líder del Schutzbund de Linz, advirtió que cualquier nuevo intento de desarme sería respondido con fuego. Apenas horas después, una unidad de la milicia socialista abrió fuego contra las fuerzas policiales que allanaban una sede. Comenzaba así la Guerra Civil Austríaca, un conflicto breve pero violento, limitado principalmente a Viena y algunas ciudades industriales. Los enfrentamientos duraron apenas 4 días. La esperada huelga general fracasó, el Schutzbund fue derrotado y los combates dejaron un saldo de aproximadamente 350 muertos, unos 130 civiles, 110 militantes socialistas y un número similar de fuerzas gubernamentales. Tras la represión, el gobierno disolvió el Partido Socialdemócrata, arrestó a miles de militantes y ejecutó sumariamente a 9 miembros del Schutzbund. Finalmente, el 1 de mayo de 1934, Dollfuss proclamó una nueva constitución que institucionalizaba el Estado corporativo de Austria, marcando formalmente el fin de la Primera República y el inicio del Ständestaat. El Estado corporativo. Engelbert Dollfuss nació en 1892 en una modesta familia campesina de la Baja Austria. Criado en un ambiente rural, católico y tradicional, su visión del mundo se nutrió del cooperativismo agrario, de la encíclica Rerum Novarum y del pensamiento corporativista de Ottmar Spann, caracterizado por un rechazo tanto al liberalismo como al marxismo. Para Dollfuss, la sociedad ideal debía organizarse como un cuerpo orgánico compuesto por estamentos profesionales con el campesinado como fundamento espiritual, moral y económico de la nación. Tras doctorarse en Derecho, trabajó en la Cámara Agraria de la Baja Austria, donde adquirió fama como experto internacional en agricultura, lo que facilitó su ascenso político hasta convertirse en canciller en 1932. Tras la crisis parlamentaria de marzo de 1933 y la breve pero sangrienta Guerra Civil de febrero de 1934, Dollfuss instauró una nueva arquitectura institucional para Austria. Este modelo, conocido como Estado corporativo o Ständestaat, abolía el pluralismo político y reemplazaba el Parlamento por una red de consejos representativos de diversas corporaciones laborales y profesionales que teóricamente participarían en la toma de decisiones bajo tutela estatal. Sin embargo, en la práctica, el sistema corporativo nunca logró consolidarse plenamente. La compleja estructura de consejos tuvo una operatividad muy limitada y los mecanismos de participación quedaron reducidos, en el mejor de los casos, a un rol meramente simbólico. En el plano económico, Dollfuss promovió una extraña combinación de autoritarismo corporativo, proteccionismo agrario y estricta disciplina fiscal y monetaria, como señala el economista Gerhard Senft. Curiosamente,
las medidas ultraproteccionistas coexistían con conceptos anti-intervencionistas comparables a los de economistas liberales como Ludwig von Mises o Fritz Machlup. Aunque las ideas corporativistas de Spahn o Walter Heinrich claramente moldearon la estructura del régimen, en conjunto, el Estado corporativo austríaco exhibía tantas contradicciones internas que resulta extremadamente difícil caracterizar su naturaleza con precisión. La estabilidad presupuestaria y el rechazo frontal al endeudamiento resultaron en la estabilización de la moneda, la disminución del déficit fiscal y una reducción de la deuda externa. No obstante, el gobierno no logró reducir el desempleo ni la progresiva caída del consumo y el poder adquisitivo que afectaban al país desde la Gran Depresión. El gobierno impulsó un intervencionismo selectivo en favor del sector rural y en detrimento de los sectores urbanos e industriales. Además, en un contexto de creciente nacionalismo económico global y colapso del comercio internacional, la industria austríaca sufrió una fuerte contracción por la baja de exportaciones. En el terreno político, Dollfuss adoptó dos grandes líneas estratégicas: la consolidación del autoritarismo y el apaciguamiento del fascismo y el nazismo. La actividad sindical independiente se ilegalizó, los trabajadores fueron disciplinados en favor de los empresarios y las libertades políticas fueron severamente restringidas. A nivel internacional, Dollfuss enfrentaba presiones simultáneas desde la Italia fascista y la Alemania nazi. En marzo de 1934, logró contener momentáneamente las presiones de Mussolini y de la Heimwehr mediante la firma de los Protocolos de Roma, situando a Austria bajo la órbita de influencia italiana. Sin embargo, Dollfuss no logró contener la presión creciente de Hitler, quien apoyaba desde Berlín al ilegalizado Partido Nacional Socialista Austríaco para desestabilizar el país desde dentro. La tragedia final ocurrió el 25 de julio de 1934. Un comando de las SS austríacas, disfrazado de policías, ingresó en la Cancillería de Viena durante un fallido golpe de Estado apoyado de forma indirecta desde Alemania. Dollfuss fue herido de muerte al recibir dos disparos, uno en el cuello y otro en la axila, mientras intentaba huir. Sin recibir atención médica, murió desangrado sobre un sofá horas después. Los golpistas fueron finalmente derrotados, capturados y una docena de ellos ejecutados. Hitler negó cualquier participación en el golpe, mientras Mussolini, alarmado por una posible invasión alemana de Austria, movilizó más de 40.000 soldados italianos a la frontera. Dollfuss fue sucedido por Kurt Schuschnigg, abogado social cristiano y exministro de Justicia. Su objetivo no era continuar la construcción ideológica del régimen, sino neutralizar la presión de la Heimwehr y los nazis, y preservar la independencia austríaca frente a la amenaza del Tercer Reich. Schuschnigg intentó asegurar la soberanía austríaca mediante una alianza tripartita con Italia, Francia y Gran Bretaña, pero solo obtuvo declaraciones diplomáticas vagas y sin garantías militares concretas. Ante el creciente rearme alemán y el giro diplomático de Mussolini hacia Berlín, Schuschnigg optó en 1936 por un apaciguamiento estratégico con Alemania. Firmó el Acuerdo entre Caballeros, por el cual Hitler reconocía la independencia austríaca a cambio de que Viena alineara su política exterior con la alemana y permitiera una limitada presencia nazi en el gobierno austríaco. En 1938, tras una nueva ola de exigencias del Tercer Reich, Schuschnigg intentó una jugada desesperada. Convocó de forma sorpresiva un plebiscito para ratificar la independencia austríaca. Hitler respondió movilizando tropas a la frontera y presentó un ultimátum a través de Arthur Seyß-Inquart: o se cancelaba la votación o Alemania invadiría de inmediato. Abandonado por las potencias europeas, el sucesor de Dollfuss renunció el 11 de marzo, pronunciando su famosa frase «Que Dios proteja a Austria». Esa misma madrugada, tropas alemanas cruzaron la frontera sin resistencia, mientras Seyß-Inquart asumía la Cancillería austríaca. El 15 de marzo, Hitler entró triunfalmente en Viena proclamando el Anschluss. Un mes después, un referéndum confirmó la anexión con el 99,73% de los votos. La papeleta presentaba un enorme círculo para el sí y un pequeño punto para el no, que debía marcarse frente a funcionarios nazis bajo clara intimidación.
Si bien muchos historiadores coinciden en que la votación fue manipulada de manera flagrante, otros sugieren que incluso sin fraude, una mayoría habría aprobado la anexión. El austrofascismo. Engelbert Dollfuss es una figura profundamente divisiva en la historia contemporánea de Austria. Para algunos fue un mártir político que cayó defendiendo la independencia nacional. Para otros es recordado como el sepultero de la democracia austríaca y de la breve experiencia republicana. Lo mismo puede afirmarse de Kurt Schuschnigg, quien tras el Anschluss fue humillado públicamente y encarcelado junto a su familia, siendo trasladado entre varios campos de concentración hasta su liberación por tropas estadounidenses. El régimen instaurado por Dollfuss y consolidado más tarde por Schuschnigg ha recibido distintas denominaciones por parte de la historiografía: austrofascismo, fascismo clerical, autoritarismo católico, entre otros. La historiadora Julie Thorpe, si bien considera el régimen fascista, advierte que el consenso historiográfico ha tendido hacia una lectura más ambigua. A pesar de algunas modificaciones de esta posición desde 1966, el consenso todavía sostiene que el Estado austríaco compartía algunas características externas de los regímenes fascistas de Italia y Alemania, pero no constituía un fascismo propiamente dicho. Esta posición intermedia se sustenta en varios elementos distintivos del régimen austríaco: la matriz esencialmente agraria y católica del Partido Social Cristiano, el predominio de una ideología más tradicionalista que revolucionaria o modernizadora, y la debilidad estructural del Frente Patriótico como auténtico movimiento de masas. A diferencia del nacionalsocialismo o el fascismo italiano, el régimen austríaco no desplegó un liderazgo carismático de masas, ni un proyecto imperialista, ni una concepción totalitaria de la política. Sin embargo, es innegable que su estructura se asentaba sobre una fuerte base autoritaria, antiliberal y profundamente anticomunista. Además, el verticalismo del Frente Patriótico e incluso la creación de su organización juvenil remiten directamente al repertorio simbólico y organizativo del fascismo. La relevancia histórica del caso austríaco no es menor por el hecho de que no encaje perfectamente en categorías cerradas. Atrapado entre una Heimwehr alineada con el fascismo de Mussolini y un partido nazi austríaco directamente subordinado a Hitler, el conservadurismo austríaco optó por construir su propia tercera vía, que desde Ottmar Spann ya contaba con una sofisticada arquitectura doctrinal. Hoy en día, el régimen del Ständestaat suele quedar relegado a un rincón olvidado de la historia europea. Sin embargo, su singularidad lo convierte en un caso fascinante. Un régimen que, pese a compartir ciertos rasgos con el fascismo, terminó enfrentándose tanto al fascismo italiano como al nazismo alemán. Este canal no cuenta con grandes patrocinadores ni un equipo de producción. Es un proyecto construido en solitario durante mi tiempo libre. Por eso, agradezco especialmente a quienes deciden apoyarlo. Si valorás este contenido y querés que siga mejorando y profesionalizándose, podés ayudar compartiéndolo, suscribiéndote o sumándote a través de YouTube, Patreon o Cafecito. Gracias por ser parte de esta comunidad.